Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive. El 27 de abril volvemos a discutir. ¡Voilà! Bueno, aquí no ha pasado nada. Marten para allá. Dios te salve. Dios te salve. Dios te salve. Gracias. Dale play. Damas y caballeros, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast más casero de la 2.0. Desde los estudios centrales de Toronto, Canadá, y desde Montevideo, Uruguay, así comienza una nueva aventura de nuestra low cost que promete entretenimiento para toda la familia. Con ustedes, nuestros pilotos oficiales, Matías y Sebastián. Junto a toda nuestra tripulación, los invitamos a abrochar sus cinturones porque ya despega, sí, ya despega, Sin Cassette Podcast, segunda temporada. Bienvenidos a un nuevo podcast de Sin Cassette, la low cost, que esta vez está con un tripulante, con un nuevo pasajero que va a viajar a este destino de hoy. Vamos a ver dónde terminamos. Ya hizo el check-in, ya le revisé el pasaporte, está todo en regla, tiene el carnet de vacunas, está con el hisopado al día y lo vamos a aceptar en nuestra low cost para este viaje. Pero del otro lado tengo al capitán. Por allá está el piloto número 1, Seba. ¿Cómo andás? ¿Andás por ahí? ¿Qué haces, Mati? ¿Qué haces, Juan? Yo ya voy a decir el nombre porque ya me dijeron cómo te llamas, así que ¿qué haces, Juan? Espero que anden todos bien, audiencia. Bienvenidos a un nuevo podcast. Muchas gracias por la sintonía. Y este viaje no se sabe de dónde va a parar porque no arreglamos nada. Esto va a ser lo que pinte y espero que lo disfruten. Así que, Mati, arranca vos. Presentalo a Juan, mejor que yo, que creo que no tengo herramientas para presentar a tu amigo. ¿Cómo no? Vamos a presentar al licenciado en Relaciones Internacionales, profesional y docente de comunicación corporativa, organizacional y no sé cuántas más en coche más. Te habla todos los idiomas que quieras, es un fenómeno, capo cultural, el uno, pero que nada, está con intenciones de arrancar un nuevo camino. Ahí el tipo es docente, licenciado, labura en un centro cultural, o sea, es un fenómeno, la tiene clarísima, muchísimos años de experiencia, pero como todo quiere arrancar en este año también de pandemia con algo nuevo y quiere brindar su granito de arena hacia el lado de los podcasts. Así que le vamos a dar la bienvenida al señor Juancito Fonte. Juan, ¿cómo andás, hermano? ¿Todo bien? Excelente, excelente. Qué presentación, la verdad. No sé si la merezco. La verdad que no sé qué. Me quedo sin palabras luego de esa presentación, pero bueno, intentaremos estar a la altura de esa mega presentación. Un placer hablar con Sebastián también, tu hermano, que lo conozco la primera vez que interactúo directamente con él, pero bueno, he estado al tanto de su podcast, muchísimas historias y anécdotas también de tus viajes allá a Canadá. Y escuchándolo, así que bueno, como que un poquito ya siento que lo conozco y un placer interactuar con ustedes dos en el día de hoy. Buenísimo. Bueno, Seba, a ver, esto es así. Juancito tiene la idea de hacer un podcast, como decía recién. Y para mí está muy bueno lo que él quiere hacer porque me resulta que es muy interesante. Y él me hizo alguna consulta por arriba y yo le dije, pará. Vamos a llevarlo al plano de lo real y vamos, porque así como vos tenés estas dudas, capaz que hay más gente que nos escucha y que dice, a mí me encantaría que un día hablaran de tal tema y todavía no lo hemos hablado, y de repente dice, no quiero que hablen ellos, quiero yo hablar de tal tema, y capaz que tienen las mismas dudas que Juan, tienen las mismas consultas, y nosotros, si bien no somos gurús ni genios de esto del podcast, nosotros arrancamos hace poco, pero ya tenemos capaz que unas cuantas decenas de episodios realizados,
y tenemos ese pequeño viaje de la experiencia como para decir, mirá, a nosotros nos pasó tal cosa, tal otra. Así que, a ver, Juan, ¿qué te parece? Contanos un poquito qué es lo que vos querías hacer, cuál fue tu idea, y capaz que arrancamos un poco por ahí, a ver, capaz que hasta tenemos alguna primicia o algún ejemplo. Contanos de qué vas a hacer tu podcast, o de qué estás pensando hacer un podcast. Bueno, ya con la presentación que diste, bueno, como que tiraste sobre mi vida académica, digamos. Yo fui clases particulares de una materia que se llama Historia de las Relaciones Internacionales en América Latina, que es muy interesante y que habla sobre la formación de los estados, está muy buena, y siempre me gustó algo por ese lado, por el lado de la historia, por el lado de la geopolítica, que me interesa mucho, pero claro, lleva una cuota de investigación, de realmente qué tan profundo puede ser un tema, por más que elijas un tema puntual, puedes explayarte muchísimo, y bueno, ¿qué puedo encontrar algo que sea más puntual, más algo de repente que pueda tener un capítulo que no sea tan largo, que pueda ser atractivo también, porque tiene que ser atractivo a la gente, ¿no? Para el que lo escuche, tiene que ser atractivo, no podés estar hablando de, no sé, 40 minutos de historia, que calculo que hay mucha gente que le puede interesar, pero bueno, lleva otros tiempos. Y bueno, nada, otro gran gusto que tengo es la música, y bueno, hablando contigo, nada, surgió esta idea de hacer capítulos, hablar, obviamente que estoy elaborando, no tengo idea cómo lo haré, pero de hablar de las historias que están atrás de las canciones. Una canción que de repente la tarareamos, o la conocemos, o la escuchamos muchísimas veces, a veces no sabemos qué significa, o sabemos qué significa, pero no sabemos qué inspiró al creador de esa canción. Ahí, bueno, investigando un poquito, obviamente que estoy en los primeros pasos, 3, 4 canciones por ahí, pero hay como historias interesantes a veces atrás de determinadas canciones, y me pareció como una buena opción para hacer un podcast, de repente, de hablar de canciones que no necesariamente tienen que ser o éxitos o que me gustaron, pero que tienen una historia interesante atrás. Cuando yo te lo planteé, vos me diste un ejemplo clarísimo de la canción de Police, Every Breath You Take, que durante muchos años, calculo que como muchísimas personas pensamos que significaba algo, que significaba una historia de amor, y ya está. Y sin embargo, bueno, dicho mismo por Sting, que él después como medio que se arrepintió, o que no era el significado que quería darle, porque bueno, si uno analiza la historia, la letra, me parece hay como una cosa de acoso también atrás, estaré tras tus pasos, siempre estaré ahí, o sea, hay como una cosa, como un significado que él mismo admitió en algunas entrevistas que no fue lo deseado, o bueno, que no como que se arrepintió un poco de esa... Hola. Mi idea. Pero es una idea, obviamente que falta mucha cosa para darle forma y terminar de darle forma. Seba, vos bailaste con ese tema, perdón que te interrumpa, pues fíjate que se está cortando un poquito la comunicación, no te quedes ahí de repente estás conectado a Wi-Fi o estás moviendo, ojo, pero creo que Seba es de la época de Every Breath You Take. Vos bailaste esa canción, Seba, vos apretaste con esa canción, no me digas que no. Sí, por supuesto, esa canción de The Police, de Sting, si la habremos bailando lentos en algún boliche, yo soy de la época de los lentos, y ese era uno de los temas preferidos de la juventud en su momento. Pero buenísima la idea de que te quieras zambullir en el tema del podcast, ¿viste? El tema de YouTube implica poner la cara, hay que estar como vos bien dijiste, hay una pre y postproducción muy, muy importante, hay que tener un programa de video que te permita corregir las imperfecciones, agregar contenido, agregar frases, mucha cosa hay que hacer en YouTube, y a veces se vuelve un poco
tedioso y engorroso las horas que uno tiene que disponer para poder hacer eso. Obviamente, muchos de nosotros, y Matías, creo que Juan, vos también, y quien te habla, tenemos nuestro propio trabajo, nuestra propia vida, familia y demás, y destinarle demasiado tiempo al podcast a veces se puede volver un poco tedioso, y buscar el tema determinado, a veces con mi hermano llegamos al punto de que, bueno, buscamos una noticia, buscamos algo en particular y nos zambullimos y que salga lo que salga. Yo creo que vas a hacer un poquito más de preproducción, ya que vas a hablar de un tema determinado. En la búsqueda del nombre, a veces yo dudé con este nombre que le pusimos Sin Cassette Podcast porque habíamos pensado algún otro, quedó este y bueno, estamos contentos, ya está, es este el nombre que elegimos, pero buscar el nombre enganche, el nombre es fundamental porque es el anzuelo, el primer anzuelo que vas a tener es tu nombre, el nombre que vayas a ponerle a tu podcast. Y después, por supuesto, ¿de qué vas a hablar? Como bien dijiste, que sea muy extenso en tiempo, puede ser una contra al inicio. Lo normal es que todo podcaster, como se le llama, tengan programas en el entorno de 1 hora. ¿Por qué 1 hora? Porque también estos podcasters son youtubers y lo que hacen es subir ese podcast a la red YouTube, aunque sea de audio, y generar contenidos de 1 hora que a futuro pueden generar divisas, dinero que te va a entrar por ese contenido en YouTube, ya que el podcast no genera dinero a no ser que vos consigas un sponsor por fuera, que lo menciones en tu podcast y que él te pague o te dé alguna cortesía. Pero si querés generar dinero, monetizar, como se dice, la única manera es a través de YouTube, a través de las redes sociales, que sea Instagram, Facebook y Twitter, empezar a publicitar lo que vos estés haciendo en tu podcast y generar audiencia a través de YouTube. Nosotros no lo logramos, tenemos que decir que hemos insistido muchísimo en que la gente se suscriba a nuestro YouTube y solamente tenemos 400 personas inscritas en Instagram, que estamos, muchas gracias gente por seguirnos en Instagram, y tenemos una audiencia en el entorno de 300 personas, que es un montón. Estamos muy contentos que haya 300 personas en casi 20 países del mundo que escuchen este podcast, de lugares remotos que a veces decimos, ¿cómo nos están escuchando desde ahí? Pero nos escuchan desde Rusia, yo qué sé, desde Francia, y vos decís, ¿quién me va a estar escuchando? Seguramente algún latino está perdido por ahí, nos está escuchando, pero me encanta la idea, somos de aquellos que apoyamos a los emprendedores, vos sos un emprendedor, tenés que tener mucha constancia, ya te lo digo, al principio uno tiene mucha energía, pero después, viste, como todo, cuando empezás a perder un poco eso de girar el pedal de la bicicleta, y quién te dice si te falta algún empujón y necesitas acoplarte a otro que ya está, te damos la bienvenida. Y si lo querés hacer por tu cuenta, bien arriba, vamos a estar ahí como futuros oyentes, parte de tu audiencia. Nosotros decimos que tenemos 8, como dice Sánchez Padilla, tenemos 8 seguros y el resto se va sumando de a poco. Está bien. La idea es hacerlo muy caserito y ver paso a paso, ir viendo cómo toma forma. O sea, nada, no hay nada, acá no hay nada estipulado, digamos, así que bueno, toda palabra y todo consejo será bienvenido. Buenísimo. Bueno, sí, no, a ver, decime, capaz que tiene alguna duda, alguna pregunta, no sé, que quieras saber de antemano. A ver, decinos, tirá la pregunta y vamos a ver si la podemos responder. Sí, de hecho, me había anotado un par. La primera es ¿qué implica toda la gráfica de un podcast? Supongo que yo he visto que ustedes tienen una especie de, no sé si logo o de unas fotos que tienen y qué tenés que pensar, porque solamente no es el audio, también tenés que complementarlo con imágenes, no sé si los hashtags de las publicaciones, etcétera. Sí, mira, acá tenés, hay 2 escuelas.
Yo estoy más metido en esto porque soy más o menos el que me encargo de esa parte. Matías está más con el tema de las redes sociales, específicamente en Instagram, donde él sube alguna cosa y busca algún video para poder publicitar ese episodio de que hicimos. Pero yo cuando arranqué con esto, a mí me gustaba mucho hacer páginas web, entonces cuando hice el podcast dije, bueno, hago la web y también hago una app y todo está enganchado con todo para que tenga que subir el contenido a mi website y que la app lo que haga es absorber ese contenido y ser espejo, así no tengo que hacer trabajo doble, ¿no? Hago el trabajo en la web y la app lo que hace es tomar la información de mi website. El tema de la gráfica, hay gente que crea el logo y ese es el logo estar siempre, ya sea para el programa y también para cada episodio, no va cambiando de logo, es el mismo logo, no vende un logo diferente por cada episodio. Yo decidí en estas 2 primeras temporadas que cada episodio tuviera, además tuviera su propia gráfica, algo que llamara la atención, que cuando vos entraras a mi canal, a mi podcast, a través de los programas comunes de podcast, vos vieras, mirá, van a hablar de esto y algo que identifique ese episodio. Porque ¿qué pasa? Yo sentía que podía ser un llamador extra al ver una foto determinada del título de ese podcast, del día de la fecha. Por supuesto, en cuanto a lo que vos querés hacer con respecto a la música, yo creo que el temita más complicado ahí es no poder poner un pedacito de la canción. Porque si no podés poner ni siquiera un pedacito de la canción... Esa era otra consulta. Sí, el tema de no poner un pedacito de la canción. Mira, nosotros intentamos hacer, habrás escuchado alguna vez en TikTok o en alguna red social o incluso en YouTube, aquella, aquí está su disco, y que ponen una canción, por ejemplo, yo qué sé, hay una que es de... Bueno, Rodríguez. De los Beatles. O esa, cualquiera. Y te ponen un pedacito de la canción porque hay una interpretación en español de aquel que no sabe inglés y es muy graciosa. Lo hicimos en algunos episodios y YouTube automáticamente te pone derecho de autor y te pide borrar ese segmento. En el podcast hoy en día no hay una reglamentación al respecto, pero sabemos que la puede haber y que te puede llevar, hay mucha información con respecto a eso, que muchos te dicen no pongas trozos de canciones. Pero cuando vas a hablar de canciones que son tan conocidas y dando información de quién es el autor, como dijiste hoy, The Police, Sting, el título de la canción y demás, yo creo que la generalidad de la gente que va a escuchar tu podcast va a saber de qué estás hablando y sabe de qué canción estás hablando. Entonces, es una traba, pero bueno, no te quedes con eso. Si podés buscarle la vuelta sin poner el tema, o de repente hay ciertos programas que te permiten modificar la canción, pero ya no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Vos podés quitarle la voz, quitarle un instrumento. Yo te puedo dar información de una aplicación que todo lo puedes hacer por teléfono. Con tu propio teléfono puedes hacer todo y de repente sí invertir en algún micrófono o algún auricular que tenga micrófono para que salga más clara la voz, pero tenés que buscarle la vuelta de no poner contenido que te genere un problema con derecho de autor. Por supuesto, el tema del logo, yo ahora lo cambié un poco y robé alguna imagen, y creo que en el logo no hay tanto problema, pero sí con el tema de la música, viste que el tema de la música a veces se puede volver un poquito complicado. Sí. Y después te podemos dar información con los programas. Sí, en ese sentido, muchas veces he visto que también lo que hacen es, por ejemplo, en lugar de usar la canción tal cual está original, de repente buscan como si fuera aquellos viejos ringtone polifónicos que uno identifica la tonada, pero obviamente no es la canción del disco con su derecho de autor, sino que es un polifónico que está sonando y permite identificar la melodía. También hay algunas canciones que ya están libres de derechos de autor por su antigüedad, o porque el autor ya murió, o lo que fuera. Entonces ahí también puede haber una salida. Pero sí, a ver, todo esto rige más que nada en YouTube, porque en YouTube todo se sabe. Mientras que en los podcasts, como quedan ahí boyando en el aire hasta que se escuchan, depende sobre qué plataforma. Obviamente Spotify
seguramente tenga mayores filtros, pero otras quizás no tanto. También depende si uno cita, me parece que si uno está diciendo, ¿no? Es del disco tal, que hecho con el sello tal y el artista tal, y ahí ya estás. Exactamente, creo que. Ahí ya estás dando perdón por que entendido de que, viste, y no estás poniendo todo el tema, no estás haciendo, tampoco estás haciendo ganancias, no estás monetizando de repente todavía, entonces no estás lucrando con eso. No creo que haya mayor inconveniente, pero nada, es para tenerlo en cuenta las distintas opciones. Sí, por eso hay de hecho investigando sobre esto, hay un tema que el estribillo, lo que pasa que no quiero tampoco empezar a tirar mucho dato que después me queme el contenido, pero bueno, hay una canción que el estribillo, que parece rarísimo, sería una persona tarareando una canción de memoria, mal, ¿me explico? Entonces, Sí. cuando uno, ahí yo pensando en el momento de hacer el podcast, tendría que reproducir, o sea, el chiste, la gracia del asunto sería reproducir la canción original, la que la persona está tarareando mal, y genera el estribillo de la otra canción que voy a estar hablando. ¿No? Ahí va. No sé, ¿me expliqué bien hasta ahí? Sí, como con un zaraceo. Entonces, exactamente, la persona zaracea ahí una canción al escucharla, y ese es el estribillo que genera una especie de gangoso ahí, de un idioma gangoso, que se hizo muy famoso, una canción que se hizo muy famosa, y nace de ahí, nace de un tarareo mal. Entonces, como que no tiene muchos chistes si uno no puede reproducir esa canción para que uno diga, viene de eso. O sea, entonces ahí es donde lo del derecho de autor, bueno, veremos, pero es lo que, Matías, o sea, yo estoy mencionando qué canción, qué año, qué sello, qué álbum, voy a dar muchos datos, y la canción no viene a ser una cortina musical, sino que la canción es el sujeto del cual estoy hablando. Entonces, por ese lado, bueno, esperemos hacer las averiguaciones pertinentes, pero calculo que no habría mayores problemas. Yo creo que el capítulo como difícil va a ser el que tengo esta canción así para mencionar. Después, lo que creo es que una hora hablando, yo realmente estoy pensando que, bueno, más de 10, 15 minutos por canción, no creo que hable más. No sé, ese es una apreciación que yo hice, pero bueno, pensando que tampoco me parece que es muy atractivo tener un capítulo donde se hablen de 5, 6, 7 canciones, sino que me parece que, bueno, está bueno hablar de una canción o 2 canciones, máximo 3 en un capítulo, porque si no se vuelve medio tedioso. Ahí ustedes tienen más experiencia que yo. No, sin duda. A nosotros nos pasó al principio de que tendíamos a hacer episodios más cortitos. Realmente nuestros viajes eran low cost y aparte casi que de cabotaje. Eran bien cortitos, de 20 minutos, 30 minutos, y fue recién con el tiempo que fuimos incrementando, y a veces no nos damos cuenta de que se nos va para largo y tenemos que cortar. Pero claro, nuestro podcast es como tema libre, ¿no? Es un hablemos sin saber constante, en donde ahí no hay una ruta para seguir, sino que le das para adelante y llegás a donde llegás. Vos ya tenés un camino trazado, y está bueno también poder ofrecer algo que sean como pastillitas, y que capaz que podés incluso utilizar alguna otra red social que sirva para apoyarse en alguno de esos conceptos, como hay gente que lo hace. Yo me acuerdo ahora el Chombo, por ejemplo, que es un productor, creo que puertorriqueño o de por ahí de Centroamérica, que cuenta anécdotas e historias de cómo, a veces de cómo se generó una canción, o de cómo se hizo un disco, o de determinado artista, o de qué le pasó cuando un artista se encontró con otro. A mí me quedó muy grabado uno que explicaba que Michael Jackson nunca terminó de grabar, habían iniciado a grabar un tema con Freddie Mercury, ¿sí? Y nunca se terminó de salir ese tema, porque Michael Jackson entendía que Freddie Mercury era un tipo raro. Michael Jackson.
O sea, media pila, Michael. Sí. ¿Qué te está pasando? Bueno, esa es otra faceta. Si podemos mechar anécdotas de la música junto con la historia de una canción o con la inspiración. De hecho, a ver, muchas veces va a ser una anécdota y van a ser de una anécdota muchas canciones que nacen de una anécdota. Por decir una, se dice porque no está declarado por los miembros de los Eagles, que hicieron la canción Hotel California, que es, creo que es el año 76, por ahí, un temazo, que se dice que el bajista, creo que es el bajista, no me acuerdo, uno de los miembros de la banda estuvo alojado en el Hotel California, en la zona de Baja California, si mal no recuerdo, y bueno, que tuvo determinadas situaciones paranormales y eso generó la inspiración para la canción. El hotel está abierto hoy en día y es muy visitado. Estuve viendo un poquito de las fotos y todo, pero bueno, son anécdotas que, bueno, muchas veces se plasman en una canción. O la canción nace de una anécdota, o bueno, mismo la canción es una anécdota musicalizada, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hay obviamente que hay innumerables anécdotas al respecto. Esa es una idea, por ejemplo. Sí, seguro, mirá, como te decía Matías, el podcast va a ir mutando, porque al principio, mirá, si habrás escuchado alguno del comienzo, este podcast surgió por la necesidad de querer compartir con amigos esa reunión que no íbamos a poder tener. ¿Qué quiere decir esto? Que nos íbamos a juntar 2 cuando normalmente nos juntamos 20. Entonces, si nos juntamos 2, bueno, hagamos un podcast para compartir lo que estamos haciendo ahora y que nuestros amigos que no pudieron venir lo escuchen y se rían de lo que pasó. Esa fue la idea primordial. Y ahí surgió Sin Cassette. Y dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Hablemos sin saber, Sin Cassette. Y quedó Sin Cassette. Y por ahí fue la cosa. Y después, viste, como la pandemia y demás fue mutando y fue dejando gente por el camino, gente que realmente lo hizo como una gracia, lo hizo 1, lo hizo 2, después ya no lo quiso hacer más, gente que se entusiasmó demasiado, pero después se bajó, y después quedamos estos 2 tripulantes que estábamos en 2 puntos del mapa, totalmente separados, pero que encontramos algo en común y que nos divertía para pasar un tiempo entre hermanos. Y que no solamente era el podcast, sino también compartir la previa, hablar de lo que nos pasaba, conocernos a la distancia. Un tipo que yo me fui hace 17 años de Uruguay y fue mutando y fueron apareciendo secciones. Como vos decís, puede ser la sección de hablar del tema y después sección anécdotas. Entonces vas a crear secciones y eso puede ser de crear secciones también genera un tipo de distinto de público para cuando hablas de la canción y un público para cuando hablas de las anécdotas, y vas a encontrarte que de repente dentro de tus propios amigos o oyentes van a decir, a mí me gusta más cuando haces esto o me gusta más cuando haces lo otro, y de repente en la semana decidís cortar ese podcast en 2 y dejar, yo qué sé, por ejemplo, martes una cosa, jueves otra cosa. Y el tema de que sea corto también implica en que la postproducción, dependiendo del programa que utilices, nosotros usamos Anchor se usa, podés entrar a nuestra página web para saber un poquito de él. En YouTube tenemos videos tutoriales, ya mi hermano me dijo que sos medio políglota, así que seguramente inglés lo utilices bien. Es una aplicación que es muy sencilla porque vos subís tu contenido y ella se ocupa de pasarlo por todas las plataformas de podcast existentes. En unos minutos estás en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, decime algún otro, Mati. Spotify, no me acuerdo, son una banda. Google Podcasts. Entrás en todos esos y cuando es media hora, ahora ya llevamos media hora de programa, es más fácil. Cuando es una hora, porque vos tenés que reescucharte. Te vas a reescuchar y vas a decir, esto no me gusta. O acá metí un furcio y lo voy a cortar. Y lo voy a sacar. Entonces, o acá le erré. Entonces esto lo voy a borrar y como sos vos solo en el programa, podés decir, bueno, esto lo borro
y como tengo el mismo micrófono y es lo mismo, lo vuelvo a hacer. O la presentación no me gustó, la corto y la hago de diferente manera. O dije mal tal cosa, lo que sea. Cuando es una hora, puede ser la postproducción te puede llevar un par de horas. A mí a veces depende de lo que quiera hacer con ese podcast, si le quiero agregar bromas, sonido, lo que sea, es mucho más el trabajo. En este podcast que estamos haciendo de charla, seguramente lo tenga que escuchar por completo, y si hay una parte que no se escuchó, es preferible que en vez de que salga mal, yo la borre y de repente ponga un la puta madre, no se escuchó nada, ¿viste? Una cosa de tipo Petinati, la tenés que meter como para que el oyente no se quede con ese error. Lo puede dejar también. Hay gente que lo deja como salga y no se preocupa y sale. Yo a veces soy un poquito más quisquilloso, que a pesar de eso salen cosas que son espantosas. Pero bueno. Otra recomendación, ya que vos lo vas a estar haciendo solo, lo vas a estar grabando solo. Si te fijas, o los que nos están escuchando hoy, fíjense la diferencia que hay cuando estamos haciendo algo como ahora, que estamos hablando, conversando, y por ejemplo algún podcast de los que hizo mi hermano solo, por ejemplo hablando de lo que fue su aventura de emigrar a Canadá, en donde él es casi un monólogo, y ahí lo importante que es que Anchor es una herramienta que te da tener una música de fondo que acompañe la temática, ¿sí? Tener una música que acompañe el tono de lo que querés comunicar. Si es algo divertido, una música que sea un poco más alegre. Si es algo melancólico, una música que sea más tranquila, y así sucesivamente. Acompaña profundamente todo el relato y hace que sea mucho más llevadero también para la persona que lo está escuchando. Y como yo siempre digo, yo soy un consumidor de podcast en el auto o en el ómnibus. Ahora en el auto porque cada vez viajamos menos en ómnibus por el tema de la pandemia. Pero soy consumidor incluso de nuestros propios episodios. Los escucho cuando estoy viajando de un punto A a un punto B, y en lugar de poner música de fondo, pongo un podcast y me río un rato durante ese tramo. Entonces, el hecho de que también sea corto, como lo que vos pretendás hacer, está muy bueno porque va a servir para acompañar esos pequeños tramos de viaje de la gente, porque yo creo que hay mucha gente que los escucha así. Así que eso está muy bueno. ¿Tenés alguna otra para tirar? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Ya más o menos era lo que me tenía preocupado, era todo el tema ese de la duración de los capítulos, del tema de los derechos de autor, que me genera mucha duda realmente. Ya hablamos un poco de eso. Sí. También, de las ventajas y desventajas de hacerlo solo, porque también pensé, esto capaz que está bueno que hacerlo como medio columnista, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sumarme algo más y de repente hacer algo solo, porque, no sé, también corre el riesgo de que no sea escuchado, de que muera en la nada. Ahí en eso, no sé, tendré que decidirlo, pero creo que más nada, no sé qué tan profundo ir con cada canción. Me parece que simplemente, quiero contar así una historia que sea atractiva, de qué trata la letra y de cómo se inspiró la persona que escribió esa letra. Ahí va, perfecto. ¿Sabés, Seba? ¿Sabés? Sí. Juan es muy fanático, pero fanático de verdad, de los que van a los conciertos y viaja por el mundo a ver, de YouTube, de Bono. Yo me acuerdo que vos tenías el disco, el que está el bebé nadando. Uf, perdón, yo no soy un burro para eso. Ese es el de Nirvana. No, el del casco de soldado, ¿no es el de YouTube? ¿El de casco de soldado? Sí. Estás fumando. No, pero vos tenías ¿Cuál es el disco? No, está bien lo que dice. Hay una. Es así. El primer disco de YouTube, que se llama Boy, muchacho, ¿sí? Que es un muchacho que hoy tiene mi edad, un poco más grande, que es fotógrafo de Irlanda. Es un chico, es un niño que mira la cámara, que está con el torso sin nada,
ese es el boy, el muchacho, que es como ellos, es como una especie de metáfora de que ellos son un muchacho joven, empezando, porque es el primer álbum de la banda. Ese álbum es del 80. El segundo disco, el segundo disco se llama October, y después está War, Guerra, W-A-R, Guerra. Ese disco ya es del 82, 83, por ahí, yo ahí me pierdo un poquito con los años, tan fanático no soy, nada, sí soy, pero me pierdo con los años. Ese disco aparece el mismo chico, pero ya con la cara un poco como ojeras, como afectado, digamos, ¿no? Que es esa cosa de la guerra, cómo te afecta la guerra y ya el paso del tiempo, bueno, una cosa más o menos ahí, yo ya no me acuerdo tanto del significado. ¿Qué pasa? Cuando se hace muchos años después, 2000 y pico, creo que es 2000 y poco, se hace un álbum doble de grandes éxitos de YouTube. Ese álbum, ese es el que tú estás hablando, donde ese chico está con el casco, se hace una edición especial con ese chico, el boy, que tiene como un casco de guerra. Ahí va, ¿viste? Había una historia atrás, ¿viste? Yo sabía, yo me acuerdo de haber visto este disco, lo tenía mi hermano, yo estoy seguro que lo tenía mi hermano. Tenía el de Nirvana, es verdad, eso también. Pero estaba yo me acordaba de que era el casquito. Me mezclé con el del nene que anda en la piscina, ¿sabes por qué? Porque se me vino la imagen de Bart Simpson, que hace una parodia de esa tapa. Hace una parodia de esa tapa del álbum Nevermind de Nirvana del año 91. Se me cruzó esa imagen y tal, mis cables se cruzan y vos sabés que yo la pifio. Pero yo decía el del casquito de guerra, así, con el pibe mirando la nada y pensando en muchas cosas. Pobre pibe. Exactamente, hay mucha... Exacto, es un disco... Sí, perdón. Es un disco, claro, de los 80s, 80-90, creo, 90, mejor dicho, que se hizo, que era lo mejor de los 80 a los 90 de YouTube, de YouTube, me salió de YouTube, y que bueno, que yo compré porque uno compraba, me costaba un poco más comprar el primer disco, ¿viste? Cuando llegaba a lo mejor de algo, ahí comprabas el disco, porque tenías un montón de todo un poco. Y era la forma más barata de aquellos discos que salían $19, que era un billete. Exactamente, el doble ya costaba, el disco doble ya no era lo mismo. No era lo mismo. No. El disco, y siempre en determinada época, obviamente que esto estamos hablando de gente que tiene 30 y pico para arriba, en determinada época el CD tenías que ver también, valorar qué tantas canciones tenía de las que te gustaban, porque si vos tenés un CD, no ibas a comprar un CD por 1 o 2 temas, tenías que evaluar eso y ya, las posibilidades con un disco doble ya eran mayores, pero cada compra de un CD era una inversión y tenían que tener por lo menos 4 o 5 canciones, en mi caso, que te gustaran, porque si no era un dinero, considerable, ¿no? Que cada disco, ya cuando, no porque cada disco fuera caro, pero ya en la repetición de ya 10, 15, 20 discos que uno tenía más o menos, ya cuando tenía 25 o 30 discos, ya era una colección. A mí eso nunca me pasó porque yo soy de 35 para abajo, esa es la verdad. Sí. Terminaba como el nombre de este programa, en un cassette TDK, encerrado en el baño, haciendo silencio, escuchando la radio y apretando rec y play para grabar esa canción, rezándole a cada santo que tu programa de radio preferido no metiera publicidad en el medio, y era la manera de tener esa réplica, ese tema que Correcto. Tanto te gustaba. Pero llegar a un disco era algo caro. Hoy en día ya están generando tapados de polvo, porque algo que me encanta de la nueva música es que cuando sale algo bueno lo hacen en disco de pasta, y qué espectacular tener una colección de discos de pastas que me encantaría tener, pero que no tengo. Eso es vintage, pero vintage de lo bueno, realmente. El disco de pasta es algo una locura. Yo voy a lo de mi madrina, que tiene 80 años al día de hoy, y le veo los discos de pasta y tiene un tocadisco, y para mí es como locura, bueno, desde chico, ¿no? Porque era algo más viejo que, o sea, antes de mi infancia, digamos, ¿no? O sea, es algo viejo, ¿no? Y realmente... Sí, pero volvió. Pero volvió. Está volviendo.
Yo siempre, no sé, esto es algo muy personal, pero muchas veces la tecnología en realidad permite que muchas cosas vuelvan. Parece una cosa media extraña lo que voy a decir, pero uno aprende a apreciar determinadas cosas cuando realmente la tecnología te las despoja de una masificación. Lo vintage y los discos de pasta se valoran hoy en día, pero porque justamente las plataformas nuevas hacen que eso se vuelva codiciado. Puedo poner otro ejemplo. Cuando la música empezó, en realidad no se grababa, no había posibilidad de grabar. La música que se escuchaba era en vivo. Y esa era la ganancia de un músico, tocar en vivo, en una orquesta y poder tocar en vivo. Esa era la manera de un músico de hacerse conocido y de tener lucro. Exacto. Mira, yo tengo muchos... Perdóname, y hoy por hoy pasa eso. Con todas estas plataformas, que hoy por hoy un músico larga un disco y a los 2 segundos está en todos lados, en realidad lo que hizo es que los músicos vuelvan a generar ganancias a través de los conciertos y no tanto de las ventas de discos. Más allá de que obviamente que estas plataformas son millonarias también, y se hace, pero en realidad en determinado momento, cuando la tecnología, estoy hablando de la etapa Napster y toda esa etapa, que se empezó a bajar los derechos de autor, estuvieron como medio ahí, en realidad las ganancias de los músicos empezaron a estar por los toques en vivo en realidad, y no tanto por la venta de discos, porque la venta de discos en ese momento empezó a bajar. Ahora, bueno, creo que las plataformas han tomado otra dimensión en cuanto, y se han amoldado a esta nueva realidad, pero hubo un efecto ahí en los principios de los 2000 hubo ese efecto. Perdón que interrumpí. No, todo bien, no, como cuando quieras. No, lo que te iba a decir que tengo varios amigos músicos y el tener amigos músicos hace que uno aprenda un poco más de lo que es hacer música, no tanto de bandas, de las conocidas, de las que amamos, sino de aquel músico de la diaria. Y gente que toca en vivo y hace shows, y uno empieza a valorar una banda en escena. No tanto escuchar el disco, sino ver a esos músicos haciendo su arte con su instrumento en escena. Valorar cuántos instrumentos están arriba del escenario. A veces yo he ido, por ejemplo, voy a rescatar un show que me pareció sensacional, que es Bublé, que hay gente capaz que no le gusta, pero Michael Bublé es un canadiense que realmente hace shows realmente, para mí, espectaculares. Para mí es el Sinatra canadiense, y cuando monta en escena a, no sé, deben ser 20, 30 tipos tocando diferentes instrumentos con un show en vivo, impresionante. Y esos amigos siempre me han dicho, valora eso, mirá todos los músicos, la gente que tiene trabajando este tipo y la calidad de espectáculo que te brinda. No es un ruidito de fondo, una eléctrica y un flaco gritando, sino hay mucho más atrás. Y también lo vi con yo qué sé, de repente con Maná, o lo vi con otras bandas acá, yo qué sé, desde Iron Maiden, que ha estado por acá, Santana, Carlos Santana, impresionante, gente que muestra en el escenario no solamente un ruido, sino un grupo de personas haciendo arte. Impresionante. Apoyo totalmente ese comentario. Yo una vuelta leí una crónica que hacía una comparación de, más allá de los gustos, obviamente, ¿no? De Daddy Yankee tocando en este lugar, capaz que Matías me puede ayudar, ahí cerca del Xi'an, que no me acuerdo el nombre. Sí, no me acuerdo, del parque, no me acuerdo cuál. Es un centro de espectáculo sí, relativamente que tocó nuevo. Ives Sangalo hace no tanto tiempo también. No sé, es cerca del Xi'an. Y bueno, y hacía esa comparación con Carlos Vives en el Teatro de Verano. Y una nota de prensa que hablaba, y realmente, digo, uno veía la diferencia, decía, bueno, Daddy Yankee tocando con mucha música playback, con un DJ, con bailarinas, todo bárbaro, pero en realidad músicos en escena no se veía. Era toda una cosa media armada, que puede gustar mucho, y no voy a entrar en el tema de gusto, pero
lo comparaba con Carlos Vives, que tenía, no sé, creo que 16 músicos en escena, con cada uno su instrumento, con otro tipo de puesta en escena, que realmente, bueno, era una calidad distinta. Voy por el lado de lo que tú comentabas, ¿no? Me parece que es como... una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, me parece. Totalmente. Aparte, y algunos que son mega shows. Volvemos a YouTube. Vos que viste el Vértigo, creo que fue, y el 360 era el otro, que tuviste en Argentina, ¿no? ¿Fue en La Plata? Sí, yo tuve la suerte de ver a YouTube 3 veces el Vértigo Tour en 2006, una semana después de ver a los Rolling en el mismo estadio, en el River. Después, 2011, el 360, que es una cosa alucinante en cuanto a show, el escenario más grande del mundo, pantallas cilíndricas, una cosa que es de locos. Y después en el 2017 que fui a ver el The Joshua Tree Tour, también en el Estadio de La Plata, que es de Joshua Tree porque es la conmemoración de los 30 años del lanzamiento del álbum de Joshua Tree, que es uno de los más emblemáticos de la banda, que fue en el 87. Bueno, en 2017 se hizo la gira por el 30 aniversario de este álbum. O sea, yo los vi 3 veces. Por un tema económico no lo vi más, porque realmente hubiera estado por mí no hubiera habido ningún problema. A mí es una banda que me gusta muchísimo, porque obviamente me gusta la música, pero hay un montón de características más que la hacen para mí una banda muy atractiva. Son los mismos integrantes desde el día 1, son los mismos integrantes hasta el día de hoy, porque por las letras, por las canciones, por la puesta en escena que tienen, que no es solamente el show, sino también un montón de cuidados en cuanto a la por decir algo, los teloneros que eligen. En muchos conciertos, el telonero es un tema impositivo, claro. Ya lo sabemos, que es un tema de ya está, se acabó. Y por ejemplo, YouTube tiene una política de usar, tiene ya cuando toda la gira anuncia los conciertos, anuncia sus respectivos teloneros, que generalmente viajan con ellos, y es una banda generalmente, es una banda emergente, pero emergente muy buena. En el 2006 fue Franz Ferdinand, en el 2011 fue Muse, que es una banda para mí espectacular, y en el 2017 fue Noel Gallagher, yo ahí me acuerdo de Flying Bird, Noel Gallagher Flying Birds, creo que se llama, que es la banda de Noel Gallagher, el guitarrista de Oasis, que yo tuve la suerte de ver esa banda de Noel Gallagher, y después vi en el Teatro de Verano, hace 2012 creo que fue, pude ver a BDI, que es la banda de Liam Gallagher. Entonces, bueno, pude ver a los dos separados, digamos. Aparte, Noel Gallagher, como telonero en 2007 de YouTube, tocó con baterista, bajista, todos de Oasis. Entonces, era realmente una calidad impresionante en cuanto a telonero. Por decir algo, ¿no? Porque son detalles que en vivo, y además, por dar otro detalle más, los escenarios, la idea de los escenarios es que se pueda ver tan bien de lejos como de cerca. De hecho, el 360, cuanto más lejos estaba, mejor era. Entonces, son como cuidados en la apuesta visual que a mí me parecen sublimes. Vas a tener que hacer algunas pastillitas hablando de YouTube. Y menos mal que viste a los Gallagher separados, porque cuando se juntan, viste que arman relajo, se cagan a piña. Es un quilombo. Arman mucho relajo, mucho relajo, pero bueno, la verdad que tengo entendido que hay gente que en el 2017 viajó en realidad no eran fanáticos de YouTube, pero eran fanáticos de Oasis, fueron a ver a la banda de Noel Gallagher, Flying Birds, The Three Flying Birds, algo así, no lo recuerdo, pero que además cantaron temas de Oasis, en ese momento. Fueron conciertos
por decir de YouTube, también en Buenos Aires pude ver grandes bandas como fui a ver, bueno, no bandas, cantantes, Lenny Kravitz. Qué grande el negro, Lenny Kravitz. la Qué grande el boca. negro, Lenny Kravitz. Lenny Qué Kravitz, facha. Qué Negro también, fachero. la verdad que él está entero, Qué negro 56 creo que pero tiene vale. hoy. Está entero. No sé, ahora estoy tratando vía Metallica y a los Rolling, los vi en el 2006 en River, como decía, y en el 2016 acá en el Estadio Centenario. Pude ver grandes bandas. La Bueno, verdad que vimos a Aerosmith, Buenos Aires vimos a ver a Aerosmith fui juntos. varias. Y al Aerosmith gordo en el Axl Rose. 2013. Axel 2010, Al marzo gordo del Axl 2010, Estadio Centenario. Exactamente, un show muy bueno, muy bueno. No, la verdad que no, nada más allá de que, bueno, no es su apogeo, no era el apogeo de Axel, obviamente, pero uno siempre tiene ese romanticismo de ver la banda de sus fans, ¿no? O sea, y bueno, y ahí estaba tipo parado Axl Rose, esa persona que vimos, nuestro cantante favorito, uno de nuestros cantantes favoritos de nuestra infancia, bueno, verlo ahí en el escenario era mortal, ya de por eso, ya de por sí ya era un show en sí, ¿no? Pero realmente fue, sí, como vi muchos shows más, que por ejemplo Robbie Williams lo vi en el 2006 en Buenos Aires, que realmente fui con cero expectativa y el tipo tiene un show que es impresionante, realmente estuvo muy bueno. No sé, ahora tendría que hacer memoria, pero tengo todas las entradas guardadas. El otro día estuve viendo ahí algunas entradas guardadas, pero hay shows que de repente me parecieron muy, muy potentes, más allá de que no hayan sido de masivos, ¿no? Mega espectáculos. No recuerdo ahora el nombre del teatro, pero fui a ver a Dolores O'Riordan cuando era la vocalista de Cranberries, cuando ella estaba tocando de solista, estaba pronunciando su álbum Angel Fire, no recuerdo, en el 2007. Y fue un concierto que fue excelente, estuvo buenísimo. Yo pude estar a Qué linda la morocha esa. Nada, bueno, era. Vos me entendiste. Pero. Me prenden fuego, no me dejan bueno, pasar una, me prenden fuego. No. Era linda la morocha, con el pelito corto. No, pero bueno, para recordar. Sí, era muy, muy bonita. Estuvimos, yo viajé con mi hermano y un amigo a ver este concierto. Estuvimos a nada de ella, a metros, y ella se acercó así. En un momento, nosotros estábamos muy, muy cerquita del escenario y llegamos ahí al lado de ella. Buenas. Nada, a menos de un metro. Y realmente fue un muy buen concierto. Y también he visto muy buenos conciertos acá, como te decía, el de BTI, el de Garbage, que es una banda que me encanta y la pude ver en el Teatro Verano. Banda muy, muy, muy buena. Molotov también. La verdad que buenísimo. Muy buenas bandas. Bueno, como pueden ver, o mejor dicho, como pueden escuchar, tenemos acá a Juan, un melómano, un amante de la buena música, ha ido en persona a ver a muchos de estos grandes artistas, conoce muchísimo de la historia, es un apasionado de la historia y entre ellos la historia también de las canciones de la música. Vamos a quedar atentos a que empiecen ese nuevo podcast, vamos a ver con qué nombre sale, para hacerle también un poco de gancho a través del nuestro y que nuestros oyentes también lleguen a este nuevo canal que van a hacer. Y nada, y te agradecemos, Juan, esta presencia, que así como quien no quiere la cosa, metimos 50 y pico de minutos, viste que vos dudabas cuando hablábamos del tema, vos dudabas, no sé si va a durar, si no va a durar. Viste como hablando, conversando, se nos va la moto. Hay otra idea que tengo de podcast, que ahí es así que no vamos a tener problema en llegar a la hora, que es el de anécdotas de hotelería, que habíamos hablado también, porque bueno, yo trabajé 10 años en hotelería. Vamos a hacer un próximo podcast. Vamos a hacer un par de vamos a buscar temas de hotelería y vamos a hablar con Juan, que es un especialista del tema. Porque hemos tocado el tema de hoteles en distintos momentos, hablando de distintas cosas. Siempre el tema del hotel sale ahí en la vuelta. Hotel, ya sea
hotel de turismo, de viaje, hotel de cadena, de 5 estrellas, qué sé yo, o de alta rotatividad también, qué sé yo. Y acá tenemos un profesional que laburó muchos años en la hotelería, así que tiene muchos cuentos. Vamos a cuidar a las personas involucradas brindando nombres falsos para que no sean identificadas por la duda, porque no sabemos si hoy están casados o qué onda. Pero vamos a hablar de eso. Juancito, nada, un placer tenerte, nos encantó estar en esta charla y nada, vamos a seguir conversando, vamos a seguir en nuevas oportunidades y te tendremos de vuelta por nuestro podcast. Así que muchas gracias por participar y por sumarte a esta low cost, como decimos siempre. Todo lo contrario, el agradecido soy yo y yo me cuelgo a hablar de lo que sea y bueno, obviamente que cuando son temas que a uno le gustan, se va por las ramas uno, ¿no? Es un placer, muchas gracias a Matías y bueno, a Sebastián obviamente, espero no haber aburrido y haber aportado algo, que eso es el objetivo final. Gracias de nuevo y bueno, estaremos a las órdenes con las historias de hotelería o con lo que sea. Buenísimo, Juan. No te vayas, no cuelgues, porque vamos a seguir un poquitito más en la postproducción, pero eso queda entre nosotros. Yo le quiero agradecer a la audiencia por la sintonía, muchas gracias por escucharnos, por estar del otro lado. Recuerden que ya dijimos en algún momento, si tienen ganas, entren a nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir, le pueden dar clic a la campanita y cada vez que subamos un episodio van a recibir una notificación al respecto. Y a todos aquellos que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó este episodio, lo pueden compartir en sus historias de Facebook o de Instagram, donde ustedes quieran. Cuenten este podcast a sus amigos para que sigamos sumando oyentes y muchas gracias. Nada más que decir. Nos vemos. Chau. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. I'll be watching you.
every single day, and every word you say.